Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Bendiciones, hermanos amados, bendiciones, amigos que hoy nos van a acompañar en este programa Un Encuentro con Jesús, donde quiera que se encuentren, porque estas señales y según estas plataformas, estos videos llegan a todas partes del mundo. Estamos en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para todo el mundo todo el consejo de Dios. Agradecemos a Dios por esto, por este tiempo que nos da para compartir temas realmente de mucha importancia, temas que quizás no son tratados en las reuniones de las congregaciones, ¿verdad? Y quizás por la manera que tienen planificado cada pastor, cada líder, para poder llevar adelante estos discipulados de la congregación, ¿verdad? Porque al final todo aquel que entrega su vida a Cristo tiene que ser discipulado. Es importante el discipulado para que pueda luego difundir el Evangelio, entrar en esto que es la gran comisión. Es un compromiso muy grande y un mandato de parte del Señor. Esto es lo más importante. Agradecemos a Dios también porque, bueno, estamos con otra cámara. Esta vez nos prestamos una cámara de mi esposa para que podamos salir de una manera eficiente, ¿no? Ya que la cámara mía tuvo un problemita y, bueno, ya está. Como todo tiene su tiempo. Ya está. Llegó su final y ahora, bueno, estamos con otra cámara. Agradecemos, hermanos, por este tiempo, ¿no? Como les decía, y por los temas que vamos a tratar durante este mes de mayo, porque ya abril, estamos en 18, 19, 20 casi de abril. Ya se nos está yendo este mes de abril. Y este mes de abril estábamos celebrando los primeros días la Semana Santa, ¿no? Y anteriormente a la Semana Santa, unos días atrás, con antelación, pasó un acto muy importante en la vida de Jesús, porque uno de sus discípulos, específicamente Judas, con un beso lo traicionó. Ahí tiene usted en pantalla el título del tema, el primer tema que vamos a tratar, ¿no? Traición, el precio del silencio. Y cuando hablamos de Judas, hablamos de traición. Es sinónimo de traición, ¿verdad? Porque lamentablemente este hombre pudo revertir su situación, como pasó con Pedro, pero no quiso. Ahora que estaba determinado, predestinado que alguien lo iba a traicionar, bueno, esto es algo que está escrito en la palabra. Pero él podía cambiar, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Podía cambiar lo que iba a pasar con su vida, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y cuando hablamos de Judas, la pregunta es, ¿por qué Judas lo traicionó por 30 monedas de plata al Señor? ¿Por qué? ¿Cuál fue el pensamiento? Porque detrás de esto tiene que haber un pensamiento, ¿no? Porque el relato bíblico, cuando leemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versos del 14 al 15, ahí leemos, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos, los sacerdotes, le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, ¿no? El valor de una vida
de una vida humana en condición de esclavitud. Eso valía un esclavo. Se podía comprar con 30 monedas de plata, que no era casi nada, ¿verdad? Entonces, este acto fue comienzo, hermanos, de la captura de Jesucristo. Con un beso, después lo entregó. Ahora, la pregunta clave es, ¿no traicionó Judas solo por dinero? A veces, y tenemos que hacernos preguntas cuando nosotros leemos pasajes en la palabra de Dios, ¿no? Pasajes importantes como el encuentro de la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, cuando trajeron a una mujer adúltera a los pies de Jesús. Todo esto es que nos nacen preguntas para hacer. Esto es bueno, porque uno tiene que escudriñar la palabra, porque por algún propósito está escrito así en la Biblia. Entonces, Judas, la pregunta, ¿no? ¿Traicionó solo por dinero? Ahora, muchos teólogos consideran que el dinero fue solo una chispa visible, pero no la raíz profunda, En el Antiguo Testamento, como les dije, aparece en Éxodo 23:31 acerca de esto del precio de un esclavo, porque esto de los 30 monedas de plata era una cantidad baja, según en aquel entonces, ¿no? En el Imperio Romano. Representaba esta cantidad, representaba desprecio. Como les decía, era el valor de una vida humana, ¿no? En condición de esclavitud. Y estas palabras conecta con el libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12, y dice: y me pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Estaba escrito que fuera así. Por eso la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia es una sola, esos 66 libros. Es realmente algo maravilloso, que tiene una unidad perfecta, ¿no? Ahora, una vez que Judas recibió y vio lo que iba a pasar con el Señor, él fue nuevamente y arrojó el dinero en el templo, ¿no? Y esto usaron los sacerdotes para construir el campo del alfarero, exactamente también como había sido anunciado, ¿no? Ahora, esto nos muestra, hermanos, que la traición también formaba parte del plan profético de Dios, como vemos acá en el pasaje de Zacarías, ¿no? Aunque Judas siguió siendo responsable de su decisión. Esto es algo indudable, ¿no? Él decidió de esta manera. Otra de las curiosidades que podríamos decir es que el amor al dinero, como dice la Biblia, en este caso con Judas, es una puerta espiritual peligrosa. Es algo que realmente pasa hoy en día, que por dinero se puede quitar la persona a otra, quitar la vida a otra persona. Se puede traicionar, se puede perder valor, se puede perder familias, se puede perder todo. Y el Evangelio de Juan revela este detalle importante, cuando en el capítulo 12, verso 6 de Juan dice: Judas era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, podemos decir que era el tesorero, el hombre que estaba encargado del dinero, de la recolección, ¿no? De este grupo. Y bueno, dice que sustraía lo que se le echaba en ella. O sea, ya tenía, ¿no? esa gran virtud, ¿no? De agarrar lo ajeno. No diríamos virtud, por supuesto, pero así sarcásticamente, ¿no? Entonces, esto que habla el Evangelio de Juan muestra algo clave, y es que la traición no comenzó en Getsemaní. No comenzó, sino comenzó mucho antes, en su corazón, en el corazón de Judas. Oh, qué tremendo, hermanos. Por eso la Escritura advierte, hermanos, que el apóstol Pablo habla muy claro
acerca de esto en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí está. Qué concepto tan claro, ¿no? La raíz de todos los males. Ahora, muchos estudiosos, teólogos, creen que Jesús no cayó en un solo momento. No. Sino que su corazón fue endureciéndose lentamente. Es que claro, cuando uno va a realizar en la caída, es un proceso. Cuando uno consume el pecado, es un proceso porque nace en la mente, luego pasa al corazón y luego se activa. ¿No? Este es el gran problema, hermanos. Tiene un comienzo muy sutil que quizás dicen, no cree nada. Pero ya, seguramente sacaba unas monedas, 2, 3, la próxima sacaba 10, la próxima 20, entonces iba de a poquito. Pero ya era el problema, ¿no? Se estaba endureciendo su corazón lentamente. Otra de las causas, me imagino yo también que fue que Judas tuvo una desilusión política en Jesús, ¿no? Como a veces pasa hoy en día. La gente elige un político y que le promete en su campaña muchas cosas y de pronto cuando llega a ejercer el cargo no cumple ninguna. Entonces, desilusión. No quiero saber nada, dice, ¿no? Ahora, en tiempos de Jesús, hermanos, muchos esperaban un Mesías político. Eso era lógico, ¿no? Por la opresión que liberara a Israel de Roma. Muchos. Pero, ¿sabe qué? Esta es la grandeza, ¿no? Esta es la peculiaridad de Jesús. Porque Jesús predicaba amar a los enemigos. Mire usted, amar a los enemigos. Tenían que amar a los romanos. Eran sus enemigos, ¿no es cierto? Otra de las actitudes, de las cosas que predicaba Jesús era poner la otra mejilla. Si uno te abofetea en una mejilla, pon la otra. Tremendo, hermanos, que decían, pero ¿quién es este hombre que viene a decirnos esto? Desilusión política, ¿no? En Judas. Y Jesús también predicaba del reino espiritual. Ese reino que no está en esta tierra. Ahora, algunos teólogos también creen que Judas era un líder revolucionario. No se sabe, ¿no? Pero que tuvo una desilusión con Jesús, eso es cierto. Cuando vio Jesús que no iba a iniciar una revolución, cuando lo vio a Jesús, Judas, se desilusionó completamente. Y esta desilusión pudo generar frustración, resentimiento, engaño, todo esto. Y ahí es donde, hermanos, empieza la influencia espiritual. O sea, Satanás, dice la Biblia, entró en Judas. Lucas 22:3 revela esto. Dice, entonces Satanás entró en Judas. Esto es algo tremendo. Ya entramos en un campo espiritual, ya no terrenal, ¿verdad? Por eso ahí hoy en día hay una lucha entre lo espiritual, en una guerra espiritual de lo malo y lo bueno, ¿no? Ahora, no significa que Judas fuera simplemente un instrumento pasivo, no, ¿verdad que no? No. Sino que su corazón ya estaba abierto a la corrupción, ya había dado paso a que el enemigo entre en su vida. Por eso este versículo dice, ¿no? Y Satanás, entonces Satanás entró en Jesús, en Judas. Mire usted, ya directamente. La Biblia enseña, hermanos, que cuando una persona se alimenta de ciertos pecados, como la avaricia, resentimiento, engaño, hipocresía, puede terminar influenciado
por fuerzas espirituales oscuras. Satanás toma ventaja y entra en acción. Lamentablemente es esto, hermano. También podemos decir de este acontecimiento de la traición de Judas, creó una hipocresía espiritual en ese ambiente, como también hoy se crea este ambiente espiritual hipócrita, ¿no? Se finge que es el cristiano. Por eso estar cerca de Jesús, pero no conocerlo, es grave. Es una hipocresía espiritual. Y él estuvo con él más de 3 años, caminando con él. Vio los milagros, escuchó sus enseñanzas, participó en el ministerio. Mire usted, o sea, esto nos da a entender que no solamente el participar en ver milagros, en congregarse, no solamente eso significa que que lo conozcamos a Jesús. Judas estaba cerca de Jesús, pero no lo pudo conocer nunca. Y esto, hermanos, en el caso de Judas, su corazón nunca fue transformado completamente. Nunca. Vivió una vida a medias, liviana. Esto muestra que en verdad, una verdad espiritual profunda, hermanos, esto nos muestra que se puede estar cerca de lo sagrado sin entregarse realmente a Dios. Este es el gran problema que tiene hoy en día el cristianismo. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen la voluntad de mi Padre. En aquel día dice, no, muchos me dirán, Señor, en tu nombre, pero yo os diré, no os conozco. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que estamos haciendo y lo más importante, sintiendo en nuestro corazón. Y la tragedia de Judas, la tragedia final de Judas fue fatal, hermanos. Porque después de traicionar a Jesús, Judas experimentó un remordimiento que no es un arrepentimiento verdadero. Es lo contrario al arrepentimiento. Remordimiento, ¿no? Por lo que hizo. Mateo 27, 3 y 4 dice, entonces Judas devolvió las 30 piezas de plata diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Hubo un remordimiento. No hubo arrepentimiento, porque si hubiera habido arrepentimiento, hubiera ido a buscar perdón y el Señor se lo daba el perdón, así como Pedro. Pero terminó en desesperación. Su historia termina en tragedia. Se quita la vida. Ahora, hay preguntas, ¿no? Como siempre surgen. La historia de Judas deja preguntas difíciles. ¿Fue predestinado Judas a traicionar? ¿Él era el indicado? Jesús dijo, ¿no? En una de sus palabras memorables, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay de aquel hombre. No dijo, ay de aquel discípulo mío llamado Judas. No. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Esto muestra dos verdades simultáneas. Dios conocía el evento. Dios conoce los eventos. Pero Judas eligió hacerlo. ¿Se da cuenta? Pudo haberse arrepentido. Muchos teólogos creen que sí. Imagínense si Pedro fue restaurado, hermanos,
después de negar 3 veces a Jesús. Entonces Judas también, ¿no? Porque el arrepentimiento, el perdón es para todos, ¿no? Pudo haber buscado misericordia, pero eligió la desesperación en lugar de la gracia. Ahora, todo esto que este acontecimiento de la traición de Judas nos tiene que dar una lección espiritual a nosotros como cristianos, como creyentes, ¿no es cierto? Porque la historia de Judas no está solamente en la Biblia para condenarnos, sino para advertir al corazón humano. Nos recuerda que el peligro, hermanos, no siempre está fuera de la iglesia, sino dentro del corazón. Por eso dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conoce? Nos recuerda también que una persona puede escuchar sermones, asistir a la iglesia, congregarse, cantar alabanzas, participar en el ministerio, activar, ¿no? Y aún así, hermanos, no haber entregado realmente su vida a Dios. No ser realmente convertido, sino solamente convencido. Así fue la vida de Judas, ¿no? Cerca del Señor, pero lejos de su presencia. Este pueblo de labios me honra, decía el Señor en una oportunidad, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. Una realidad tremenda, hermanos, una realidad muy, muy desesperante. Y hoy en día se está viviendo este tipo de realidad. Hay el síndrome de Judas hoy en día en las iglesias, en las congregaciones. Judas caminó con Jesús, pero nunca caminó en Jesús. El Señor dijo, separado de mí no podéis hacer nada. Tenemos que estar en Él. ¿Escuchó la verdad? Judas, sí, por supuesto, todo lo que el Señor hablaba, predicaba, pero no permitió que esa verdad transformara su corazón. Qué lamentable, hermano, qué lamentable. Y al final cambió al Salvador del mundo por 30 monedas de plata, hermanos, que no pudieron salvar su vida. Qué trágico, ¿no? Hoy en día por eso tenemos que prestar atención, hermano. La actitud de Judas nació de a poquito, nació en el corazón y se extendió a todo. Ahora, la pregunta que la historia de Judas deja para cada creyente es: ¿qué valor tiene Jesús realmente en tu corazón, el Señor? ¿Qué valor tiene? 30 monedas de plata. No vale. Está solamente, como hablamos en otro programa acerca de cuál es la realidad de congregarse. Lo hacemos por costumbre. ¿Realmente estamos convertidos? Porque todos decimos que seguimos a Cristo, ¿no? Sí, yo sigo a Cristo, sí, amado, Jesús. Pero la vida, hermanos, revela si valoramos más que cualquier otra cosa. El Señor lo dijo, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es la gran realidad. Reflexionemos ante esta situación que realmente preocupa, ¿no? Más que todo en la iglesia de hoy en día, que pasa esto, ¿no? Todo es apariencia. Hacemos una breve pausa musical y escuchamos el tema relacionado con esto de la traición de Judas.
Vamos al tema en sí. La noche cae sobre el olivar, las antorchas rompen la paz, un beso frío selló el final y el miedo empezó a gritar. 30 monedas en mi mano, 30 razones para fallar. Vendí su nombre en silencio y ya no puedo regresar. Sus ojos no quisieron juzgar, solo miraron con verdad. La plata pesa más que el alma, no deja el pecho respirar. La plata suena al caer, vacía como mi traición. Ninguna riqueza puede borrar la marca de esta decisión. 30 monedas en el suelo, rodando hacia la oscuridad. Perdí la luz por un instante y me quedé en soledad. Qué hermoso tema, hermanos queridos, este tema que acabamos de escuchar acerca de el beso de la traición, lo he titulado a este tema. Hermoso tema que habla también de esto que acabamos de compartir, este trágico final de Judas, ¿no? Que pude evitar, pero no se dio el caso, ¿no? Seguimos con un encuentro con Jesús y vamos a estar escuchando ahora una reflexión que nos manda el pastor José Luis Sinali. De las tantas que él nos envía siempre, ¿no? Para nuestro programa, reflexiones muy cortitas de 2-3 minutitos, pero que tienen un contenido profundo, una reflexión profunda hacia nuestro corazón y que tendríamos que estar nosotros cada día atentos, ¿no? A lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Vamos ya a la reflexión que nos envió el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Dios nos salvó para amarnos y hacernos parte de su familia. Fuimos hechos para integrar la familia de Dios.
La Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: ya no son ustedes extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. La Biblia enseña que la iglesia es una familia. No dice que la iglesia es como una familia, dice que la iglesia es una familia. Es una familia espiritual. De hecho, la familia espiritual va a durar más que la familia física. La iglesia de Dios continuará por siempre. Y la Biblia enseña también que Dios espera que usted sea parte de esa familia. Dios tiene una familia y nos creó para formar parte de ella. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos, los demás creyentes en nuestros hermanos y la iglesia en nuestra familia espiritual. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice: su plan inmutable, es decir, el plan de Dios, siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Esto siempre ha sido de su agrado. Es entonces voluntad de Dios que usted y yo pertenezcamos a la familia de Dios. No es una opción. La vida cristiana es mucho más que un simple creer. También involucra pertenecer. Cada cristiano necesita una familia iglesia. Un cristiano sin una familia iglesia es como un huérfano. La Biblia dice que no solo pertenecemos a Dios, sino que pertenecemos también a todos los demás cristianos de la familia. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice que Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo para poder pertenecer a la propia familia de Dios. Nuestro Padre Celestial no nos hizo para que anduviéramos solos por la vida. El propósito era que perteneciéramos a la familia espiritual, es decir, a la iglesia. Dios espera que la familia esté siempre unida. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, no un negocio. Es un organismo, no una organización. Es una familia, no una institución. Por lo tanto, debemos edificarla sobre la base de relaciones y no en función de reglas, regulaciones y ritos. Nos necesitamos. Usted necesita a todos los demás cristianos y necesita el apoyo de los cristianos de la iglesia, su familia. La vida cristiana es imposible sin el vínculo con otros cristianos. Dios espera que usted ame a su familia. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Usted no puede decir: a mí me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. Es como si alguien le dijera: me gusta usted, pero no puedo soportar su cuerpo. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. Decir que no necesita una iglesia es como si le dijera a Dios: me gustas, pero no soporto tu esposa. Él se ofendería. Dios espera que seas responsable con tu familia. En la familia de Dios hay responsabilidades familiares. Hay más de 50 mandamientos en la Biblia que no se pueden obedecer si no está vinculado a la familia de la iglesia local. La Biblia dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Note la expresión practiquen el amor fraternal. La iglesia local es el laboratorio donde se aprende el amor verdadero. Allí es donde debemos practicar. Es el laboratorio para aprender a amar en serio. Hay una palabra que resume esto. La palabra para aprender a amar a otros creyentes es comunión o compañerismo. La palabra para comunión en la Biblia es koinonía. Literalmente significa estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Jesucristo. La comunión auténtica implica asumir el mismo grado de compromiso con los demás como el que tenemos con Jesús. Este es el segundo propósito de nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a amar a los otros miembros de su familia porque va a pasar a la eternidad con ellos. Si no aprendes a amarlos aquí, no alcanzarás uno de los propósitos por lo cual Dios te creó. Más de 58 veces en el Nuevo Testamento se usa la frase unos a otros. Ámense unos a otros, cuídense unos a otros.
Oren unos por otros, salúdense unos a otros, ayúdense unos a otros, sírvanse unos a otros. Estas son nuestras responsabilidades familiares. Dios quiere que usted y yo pertenezcamos a la familia de la iglesia. Qué hermosa reflexión, hermanos, ¿no? Acerca de la familia. Nosotros tenemos cada uno nuestra familia, pero son familias que son por el momento, ¿no? Que estamos acá en esta tierra, porque después que partamos nos reuniremos con nuestra familia, la familia de Cristo, la familia de Dios. Qué hermoso, hermanos. Y por eso decía el Señor, ¿no? En esto conocerán que soy mis discípulos si se aman unos a otros. Y esto en la familia todos nos tenemos que amar, todos nos tenemos que cuidar, todos nos tenemos que ayudar. Esto es una gran verdad, ¿no? Que no tenemos que perder de vista, hermanos queridos, que tenemos una familia, que cuando aceptamos a Cristo pasamos a formar la familia de Dios, una familia eterna, no momentánea como la que tenemos ahora. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús de este día. Tenemos 20 grados de temperatura. Parece que volvió otra vez el calorcito, la humedad. Es típico de Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que también aceptar estas variantes en cuanto al clima, ¿no? Y realmente porque todas las cosas están hechas por Dios. Y también el ser humano ha deteriorado este planeta, ¿no? Y con lo que ahora hay semejantes conflictos en el Medio Oriente, es algo tremendo, hermanos. Continuamos con la programación y uno de los... el segundo tema que quiero compartir con ustedes es también otra trágica culminación de una vida joven, de 36 años. Mire usted, hermanos, a los 36 años esta persona murió. Y quiero hablarles, hermanos, de la vida de la princesa de Gales, Lady Di, ¿no? Su nombre, Diana Frances Spencer. Nació el 1 de julio de 1961 en Inglaterra. Y según los datos de Wikipedia, en una familia aristocrática británica. Y antes de entrar en la realeza, trabajaba, dice, como maestra de jardín de infantes. Ahora, en 1981, 20 años después, su vida cambió radicalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque se casó con el entonces príncipe Carlos, que ya tenía un otro problema con otra mujer también, ¿no? Una tal Camila. El heredero al trono británico, en una boda, hermanos, televisada, yo la pude ver, que fue vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Hermosa, realmente una celebración, ¿no? Una boda televisada, pero hermosísima. Para esa fecha teníamos, me parece, los televisores blanco y negro, ¿no? No había por esta parte de color, ¿no? Ahora, de ese matrimonio nacieron dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. Ahora, detrás de todo este brillo, hermanos, de la realeza, porque usted sabe lo que es la realeza, ¿no? Todo es lujo, todo es comodidad, es tremendo. Se escondía una realidad muy diferente. Y el drama interior, que era lo más grave, era la falta de felicidad. Porque la fama sin felicidad es tragedia, ¿no? A pesar de la popularidad que tenía Diana, Lady Di, ¿no? Vivía profundas luchas personales. Nadie conocía, solamente ella y el entorno que le rodeaba, ¿no? Entre los problemas que enfrentó esta joven princesa de Gales, fueron depresión posparto, después de tener sus dos hijos, baja autoestima, por el hecho de que ella no podía aumentar de peso porque no le permitía la realeza,
Por eso había los trastornos alimenticios, presión constante de los medios, que la vida dentro del palacio era una vida muy controlada. Realmente era estar preso. Era estar preso. Era ser libre y estar preso a la misma vez. Y no solamente eso, sino que había infidelidad matrimonial dentro de su matrimonio. Y lo peor, ¿no? Una vida pública extremadamente vigilada. Los famosos paparazzi, los famosos chimenteros, ¿no? Que quieren saber la vida de las personalidades, ¿no? Ahora, por eso, hermanos, el éxito externo que toda la gente conocía de su princesa, ¿no? Lady Di, no garantizaba su paz interior. Y la Biblia muy claramente lo dice, ¿no? En Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz de casa llena de contiendas. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el 30 de agosto, como menciona acá esta biografía, de 1997, Diana estaba en París con su pareja Donny Al-Fayed, después de muchos problemas de infidelidad, de que ella ya se dio cuenta que no era, ella tenía que devolver con la misma moneda, pagar al príncipe Carlos, todo un drama, hermanos. Y al salir del Hotel Ritz, su automóvil fue seguido por fotógrafos, los famosos paparazzis, ¿no? Durante la huida, el vehículo se estrelló a gran velocidad en el túnel Pont de Alma, donde murieron Diana, ella, la princesa, su comprometido, el Dodi Al-Fayed, y el conductor Henry Paul, que dice, según las noticias, que estaba alcoholizado, estaba con copas de más. Y Diana fue llevada al hospital de emergencia, vinieron las ambulancias, todo un ajetreo tremendo, pero murió a la madrugada del 31 de agosto de 1997, a los 36 años de edad. Muy joven. Trágico desenlace de la vida de una joven que quizás esperaba mucho de la vida. Pero como esto realmente es algo que está escrito en la palabra de Dios, que sin Jesús no hay vida. Él vino a ofrecernos vida y vida en abundante. Por eso he querido tocar este tema, compartir con ustedes, no solamente como historia importante de la humanidad, sino también como una lección para nosotros, ¿no? Porque la vida de Lady Di era un cuento de hadas. Era un cuento de hadas. Pero si analizamos bajo la óptica, la lupa de la Biblia, la vida de Diana puede verse como una ilustración, hermanos, al libro de Eclesiastés. En el capítulo 1, verso 2 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mire usted, hermano querido. Lady Di, nacida en una familia noble, su infancia, su juventud fue marcada por el divorcio parental, su infancia, ¿no? Porque sus padres se separaron, evocando la fragilidad de las relaciones humanas en un mundo caído, ¿no? Y lo peor, cualquiera diría, bueno, pero se casó con el príncipe Carlos en 1981. Pero este matrimonio pronto reveló grietas. Pronto. Infidelidades, presiones, batallas internas como la bulimia, la depresión. Todo esto fue realmente algo trágico en la vida de esta joven. Ahora, la Biblia nos recuerda, hermanos, que los reinos terrenales no satisfacen. No satisfacen. Diana buscó propósito en lo humanitario, ¿no? La vida de Diana también es algo ejemplar en cuanto a la actitud que ella tenía contra la gente desvalida. Ella pudo tocar a los leprosos, que en aquel momento era como Jesús, ¿no?
Jesús les tocaba las manos a los leprosos, los sanaba. Esta mujer hizo lo mismo, abrazó a los enfermos de SIDA. Lady Di, ¿no? Diana, abogó por las víctimas de minas antipersonales. Ella misma, poniéndose su traje antiminas, caminó por aquellos lugares para desactivarlas. Tremenda actitud, ¿no? Como persona humana. Pero Mateo 25:40 dice, hermanos, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí ella sirvió al Señor, sin darse cuenta quizás. A pesar que Inglaterra siempre era un país donde nació el Evangelio también, ¿no? El protestantismo, ¿verdad? Ahora, cuando se divorció, el año 1996, la liberó para una vida más auténtica, pero se intensificó su acoso mediático, ¿no? Y esto es algo que la Biblia, cuando leemos la Biblia y vemos este suceso, Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La princesa de Gales es hermosa, muy hermosa. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Su belleza externa de Lady Di capturó la atención del mundo, hermano. Era muy hermosa. Pero su verdadero legado fue también un corazón compasivo, alineándose con el mandato divino de amar al prójimo. Ha tenido buenas cosas. No todas malas, pero ha tenido buenas cosas. Y lamentablemente vino el trágico final. El trágico final, ¿no? Donde vemos el sufrimiento y la soberanía de Dios. Murió a los 36 años. Muy joven, muy joven. Y desde una óptica bíblica, hermanos, a través de la óptica bíblica, esto va a evocar la doctrina del pecado y la muerte, ¿no? Porque Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una gran realidad, hermanos, que nosotros tenemos que entender y comprender que este mundo pasa. Y como dijo el Señor, ¿no? Uno puede tener muchos bienes. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Esto es lo que le pasó. Ganó quizás al mundo con sus actitudes nobles, pero perdió su alma. Y esto es importante, hermanos, porque teológicamente su muerte nos tiene que urgir a reflexionar sobre la brevedad de la vida, sobre lo corto que es la vida. Si uno lee el libro de Eclesiastés, se da cuenta que todo tiene su tiempo y todo es vanidad. Todo. Salmos 103:15 dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Y hermanos, Dios permite el sufrimiento para recordarnos nuestra dependencia de Él. Esto pasó con Pablo. Seguramente tenía alguna enfermedad. El Señor le dijo, bástate con mi gracia. Tenía que depender de Él. Este sufrimiento hace de que nuestra dependencia a Él sea cada día más y más. En el caso de Diana, su partida globalizó el duelo, ¿no? Inspirando reformas en la privacidad y causas humanitarias, ¿verdad?
Y hay algo muy importante, hermanos, ¿no? En el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, 22, 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, el trágico fin de Diana no anula su impacto. Al contrario, magnifica cómo Dios puede usar el dolor para el bien eterno. Porque sus actitudes que ella hizo, su trabajo que ella hizo en bien de la humanidad, han servido para modificar muchas cosas. Para modificar muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a ver este video musical, la cual también la letra habla de este acontecimiento, ¿no? Esta trágica muerte de esta joven. Y el título de este tema dice: una vida vacía. Vamos ya a este breve pausa musical. Luces brillando sobre su andar, sonrisas que el mundo quiso adorar, pero en su alma había un silencio que nadie pudo escuchar. Caminos llenos de admiración, fotografías, fama y atención, pero en su pecho un grito ahogado, pidiendo amor de verdad. Vestida de gloria, por fuera luz, por dentro heridas que solo vio Dios. Una princesa entre multitudes, pero sola en su habitación. Una vida vacía detrás del cristal, una historia que el mundo no supo mirar. Tantos aplausos, tan poco amor, un corazón pidiendo calor. Una vida vacía que grita en silencio, que el alma no vive de reconocimiento, porque el brillo no llena el interior. Solo Dios sana el dolor. Entre coronas y frialdad, aprendió pronto a disimular. Los cuentos no siempre son cuentos cuando no hay felicidad. Amó profundo, quiso creer que en este mundo podía haber un refugio donde su alma dejara el fin de correr. Pero las sombras la persiguieron, ni el oro pudo dar paz, porque hay vacíos en esta vida que nadie puede llenar. Una vida vacía detrás del cristal, una historia que el mundo no supo mirar. Tantos aplausos, tan poco amor, un corazón pidiendo calor. Una vida vacía que grita en silencio, que el alma no vive de reconocimiento, porque el brillo no llena el interior. Solo Dios sana el dolor.
Qué hermoso tema musical y qué historia tan triste, ¿no? Tan trágica, teniendo todo y nos damos cuenta, ¿no? Que podemos tenerlo todo, riquezas, comodidades, pero si no hay paz en nuestro corazón, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tiene sentido nada, ¿no? No tiene sentido nada. Porque al final todo vamos a dejar en esta tierra. Nada desnudo, como decía Job, ¿no? Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me tengo que ir. Nada he traído y nada llevaré. Así que la mayor riqueza en nuestra vida tiene que ser Jesús. Y continuamos con este tema tan triste, ¿no? Y a la vez trágico y también a la vez reflexivo. Porque esto nos tiene que enseñar algo, ¿no? Tiene que haber una lección en nuestra vida, ¿no? Y cuando comparamos con la Biblia, con las vidas bíblicas, porque ha habido mujeres que realmente han hecho también cosas tremendas, como en el caso de Esther, ¿no? Con la reina Esther, ¿no? Posición divina que tuvo para un propósito mayor también, ¿cierto? Esther era huérfana, elevada reina. Esto está en el libro de Esther, capítulo 2, 17, cuenta este pasaje, ¿no? Ella usó su influencia para salvar a su pueblo, diciendo, si perezco, que perezca, ¿no? Ella esta influencia utilizó. Y comparando con Diana, la princesa de Gales, de origen noble, no como el caso de Esther, ¿no? Pero vulnerable. Ella utilizó su estatus, Diana, real para defender a los oprimidos, rompiendo en el palacio estigmas, ¿no? Y de igual manera Esther rompió protocolos que había en el palacio del rey, ¿no? Ahora, bíblicamente ambas mujeres muestran la providencia, ¿no? Como dice Esther capítulo 4, verso 14, quizás para esta hora has llegado al reino. Sin embargo, vemos que mientras Esther vio victoria, porque fue librado su pueblo, Diana Spencer, su final fue trágico, recordándonos que el éxito terrenal no siempre se alinea con el plan divino. Por eso, como lección para hoy podemos decir que Dios coloca a personas en altos lugares para su gloria. Hoy vemos, ¿no? Realmente vidas de famosos cambiadas y Dios pone en un lugar para su gloria. ¿Estarán usando el reino, el lugar donde lo fueron colocados para el bien? Para anunciar que Cristo es la verdad. Muchos lo están haciendo, otros no, ¿verdad? Otro de los ejemplos en el caso de Job, ¿no? Sufrimiento injusto y la fe probada. Dice la palabra de Dios que Job fue un hombre íntegro, pero perdió todo en tragedias inexplicables. Cuestionando a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando? Ahora, en el caso de Diana, sufrió pérdidas emocionales, divorcios, escrutinio público, un fin violento, ¿no? Reflejando el dolor de Job desde una óptica bíblica, nos enseña que Job entendió que el sufrimiento refina. Por eso él en el capítulo 23:10 pudo decir, me probará
y saldré como oro. En el caso de Diana, su legado humanitario emergió de su dolor, como Job fue restaurado. También ella no pudo ser restaurada. Pero muchas cosas mejoraron después de sus actitudes hacia la persona humilde. Por eso, hermanos queridos, las lecciones, las tragedias, la lección de hoy podemos decir que en tragedias tenemos que confiar en Dios, que restaure el alma. Incluso al restaurar el alma lo hace eternamente, ¿no? Y muchos otros, David, María Magdalena, ¿no? La conclusión a este acontecimiento trágico con el corte de la vida de esta joven de 36 años, la princesa de Gales, es que Lady Di fue amada, la princesa del pueblo la llamaban. Fue amada por el mundo entero, pero aún así vivió con profundas heridas interiores. Su vida nos recuerda, hermanos queridos, de esta princesa y de muchos famosos que hoy en día también tienen todo pero no tienen nada. Nos recuerda que la fama no llena el corazón, hermano. Que el poder no sana el alma. Y que la verdadera paz no se encuentra en la aprobación del mundo. Por eso el Señor dice, ¿no? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? La única manera es una relación viva con Dios. Desde una óptica bíblica, la vida de Lady Di nos enseña que la verdadera realeza es servir como Cristo sirvió, con humildad, despojándose de todo. Y su trágico final no define su historia, ¿no? Dios en su misericordia usa incluso la muerte, hermanos queridos. Usa la muerte para inspirar un cambio global, un cambio de actitudes. Y finalizando, la Biblia nos dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima, ya no habrá muerte. Porque esto que vivimos hoy en día es pasajero, es temporal. Está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Estamos de paso por esta tierra. Vivamos realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Cristo sea nuestro todo. De nada sirve al hombre ganar todo el mundo. De nada sirve al hombre tener toda la comodidad de la fama. Y Lady Di la tuvo. Pero no llenó su soledad, su felicidad. Fue tremendo en la vida de ella. Aparentemente, cualquiera querría tener esos lujos que ella tenía. Pero, ¿a qué precio? Al precio de la esclavitud del alma. Qué hermoso tema. La verdad que cuando volví a recordar este acontecimiento de la princesa de Gales, Lady Di, me llamó la atención y me llamó a reflexión de que todo es vanidad. Nada es eterno, solamente nuestra salvación. Vamos a ir a una pausa publicitaria
voy a presentar nuestros programas que emitimos durante la semana. Estamos preparando algunos que estamos tratando de complementar con otros, hacerlo de acuerdo a lo establecido, ¿no?, en cada semana. Y bueno, pido oración para que las cosas se vayan dando, ¿no es cierto? Así que voy a presentarles este intervalo publicitario de los programas que están bajo el Ministerio Radial Vida Nueva Online. Vamos ya a esta pausa publicitaria. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber visto estos programas que emitimos durante la semana, que usted está invitado. Ahí tiene usted el QR en la pantalla, Usted puede escanear con su celular o su tableta para que directamente usted, cuando escanea, lo lleva a la página, a nuestro canal de YouTube, donde usted puede encontrar videos, música. Ahora esta noche lanzamos el volumen 19 de música cristiana, de música que nos acerca a Dios. Lindos temas, hermosos temas que he elegido y que he hecho la producción para que usted pueda estar realmente, ¿cómo le puedo decir?, estar en la presencia del Señor a través de esta música también, que son mensajes, ¿no?, al alma. Tenemos otro sector. Este sector es el podcast de la semana, donde dos personas dialogan acerca de un tema específico, un tema espiritual, en este caso el legalismo. Vamos a ver si el legalismo funciona o no funciona hoy en día. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Vamos ya a este sector, el podcast de la semana. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar el tema del legalismo y sus alternativas desde una perspectiva reformada. Empezamos hablando de cómo el legalismo se configura como la distorsión de la ley divina, donde la justificación se busca mediante obras y no por la fe. Exacto. Es interesante cómo se usa la ley, ya sea la mosaica o tradiciones eclesiásticas, como medio para alcanzar la salvación, algo que confronta directamente la idea de la gracia soberana. Sí, es crucial entender que desde el punto de vista protestante reformado, la salvación no se consigue por el cumplimiento de preceptos, sino por la fe en el sacrificio de Cristo.
Y recordemos también que en el Antiguo Testamento se usó la ley para mostrar el pecado, actuando como un espejo que, en última instancia, nos conduce a Cristo, ¿no? Sí, exactamente. Es como si la ley funcionara de tutor, pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, se pierde la esencia de la relación con Dios. Claro, lo veo. Y también identificamos en el Nuevo Testamento cómo Jesús criticó el ritualismo farisaico, destacando la diferencia entre cumplir formalidades y lograr una transformación interna. Ya, totalmente. Así es. Jesús denunció esa hipocresía, donde se cumplía lo externo sin la verdadera renovación del corazón. Es interesante ver cómo estas críticas se extienden a la Reforma protestante, donde Lutero y Calvino vieron en el legalismo el error central del catolicismo medieval. Ujú. Y hablando de la Reforma, el concepto de sola fide o justificación por la fe sola surge como la respuesta teológica a este error, ¿cierto? Correcto. Exacto, la sola fide sostiene que la justificación es declarativa y no se basa en nuestros méritos. Es decir, que somos hechos justos por la fe en Cristo, no por nuestras obras. Ya, así mismo. Sin embargo, ¿no crees que a veces se malinterpreta y se cae en un malentendimiento que podría perder la importancia de las buenas obras? Ujú. Interesante punto. La fe genuina produce obras, pero estas son fruto de la salvación y no la causa de esta. Es un equilibrio fundamental que la teología reformada intenta mantener, diciendo que la ley debe entenderse como espejo, freno y guía. Exacto. Claro, y esa idea de la ley como espejo nos recuerda que su propósito era mostrarnos nuestro pecado, no ser un medio para ganar el favor divino. Sí, muy cierto. Así es, y eso se ve reflejado en pasajes como Romanos 7:7 y también en las críticas de los profetas del Antiguo Testamento, quienes denunciaron el ritualismo vacío. Lo recuerdo. Una consecuencia importante del legalismo, espiritualmente, es que conduce al orgullo y a la autojustificación, generando además una relación con Dios basada en el temor y no en el amor. ¿No es así? Sí, precisamente. Exactamente. El legalismo refleja una dependencia en las obras humanas, lo que muchas veces causa una sensación de esclavitud espiritual y desesperanza, ya que se vive en un ciclo de culpa o en una falsa seguridad. Ya, eso es muy revelador. Y no olvidemos las implicaciones a nivel eclesiástico, donde el legalismo causa divisiones y juicio entre los creyentes, fomentando facciones y en algunos casos ritualismos vacíos. Cierto. Sí, es un obstáculo al Evangelio, ya que el mensaje se convierte en moralismo en lugar de ser un mensaje de gracia y amor. Ujú. Ahora, si miramos la dimensión ética, el fariseísmo moderno mismo se manifiesta cuando se cumple la letra sin atender al espíritu, algo que provoca perfeccionismo paralizante y juicio contra los Ya, demás. justo, totalmente. Es como querer ser el legislador y juez de uno mismo, lo cual, como señaló Kierkegaard, es un intento de atribuirse a uno mismo un rol que solo Dios Sí, me parece muy debería tener. pertinente. Entonces, ¿cuál es la solución según esta cosmovisión? Bien, excelente pregunta. La respuesta, se centra en la justificación por fe sola. Dios nos declara justos en Cristo, liberándonos así de la esclavitud de la ley y permitiéndonos una relación de comunión con Él, basada en el amor y no Exacto, en el ya. miedo. Y en ese sentido, se resalta la importancia de enseñar la ley en su contexto redentor, como algo que muestra nuestra necesidad de redención, en lugar de ser un medio para conseguir la salvación. Ujú. Claro, es fundamental ver la ley como un instrumento que guía y frena, pero que nunca puede justificar. Por eso se habla de sus tres usos: espejo, freno y guía. Ya, es correcto. Me gusta la analogía que se usa, como cuando se dice que la ley es como un farol. Ilumina el camino, pero no genera la luz por sí misma. ¿No te parece? Sí, totalmente. Exacto. Y pasa algo muy similar con el contraste entre el legalismo y el evangelio. Es la diferencia entre un esclavo que trabaja para evitar castigos
y un hijo Sí, que es obedece una por comparación muy amor. poderosa. Ahora, quisiera desafiar ligeramente esa idea. ¿No crees que en algunas comunidades se podría caer en el antinomianismo si se malinterpreta que la ley no tiene valor? Bueno, interesante punto. Es una objeción válida, pero en realidad el antinomianismo no se promueve aquí, ya que se reconoce que la ley, cumplida en Cristo, inspira obediencia por amor, no por obligación. Ujú, tiene sentido. Entonces, en definitiva, el mensaje es que debemos descansar en la obra de Cristo, dejando de lado el esfuerzo vano por ganar esa justificación por obras, Sí, ¿verdad? claramente. Exacto, porque el legalismo se presenta como el pecado más sutil de la religiosidad. Se disfraza de piedad, pero en realidad impide vivir la verdadera libertad en Cristo. Ya, totalmente. Y en aplicaciones prácticas, se nos invita a examinar nuestras propias actitudes. ¿Predicamos las reglas o a Cristo crucificado? ¿Buscamos santidad competitiva o cooperativa? Sí, esos son puntos clave. Eso mismo. La reflexión invita a ver si nuestra ética se fundamenta en la gratitud y el amor o en el temor y la condena. Además, la tabla comparativa que vimos muestra claramente las diferencias entre legalismo y evangelio en varios aspectos del vivir cristiano. Ujú, muy ilustrativo. En ese contexto, ¿qué opinas sobre el uso de la ley en la sociedad? Pues considero que tiene un rol regulador como un freno que ayuda a coartar el mal, pero nunca debe ser la base de justificación espiritual. Exacto, la ley puede ser importante para el orden social, pero en la vida del creyente, el énfasis está en la transformación interna operada por el Ya, eso es Espíritu. fundamental. Hablando del espíritu versus la carne, el texto también subraya que la verdadera santidad nace del fruto del espíritu y no del esfuerzo humano, ¿correcto? Ah, sí, sin duda. Correcto. El legalismo ignora el poder transformador de la gracia, limitando la santidad a un comportamiento externo. Es una visión mucho más limitada que la libertad responsable que nos ofrece la gracia. Ujú, bien dicho. Y no podemos dejar de mencionar la centralidad de Cristo. Por ejemplo, cuando se dice que las sombras de los rituales apuntan únicamente a la realidad de Cristo y su obra redentora. Efectivamente, ya. Exacto, la sombra no debe ser confundida con la realidad. El yugo de Jesús, como se menciona, es ligero comparado con el peso del legalismo, que impone grandes cargas humanas. Ujú, muy cierto. Y para finalizar, es clave recordar ese llamado final. Tanto para el legalista como para la Iglesia, el reto es descansar en la obra consumada de Cristo, dejando de lado la incesante búsqueda de justicia por nuestros propios medios. Sí, ese es el mensaje central. Exacto. Es la diferencia entre trabajar por miedo a ser castigados y vivir en la libertad que nos da el amor de un padre. Una ética basada en la gratitud, la restauración y el amor mutuo, en lugar de la Ya, condena. eso resume perfectamente la idea. En resumen, hoy vimos cómo el legalismo se distorsiona en múltiples dimensiones: espiritual, eclesial y ética, y cómo el Evangelio nos ofrece una salida liberadora. Espero que esta reflexión nos ayude a evaluar y afirmar nuestra comunión con Dios, basándonos en la gracia que nos exactamente. transforma. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Hermoso tema este del legalismo, que lo puede encontrar otros temas y el mismo video en nuestro canal de YouTube, en Un Encuentro con Jesús. Ahí tiene usted el QR en la pantalla. Usted puede escanear con su celular o tableta para poder redireccionarse al canal, a la página del canal de YouTube y encontrar este tema que escuchamos acerca del legalismo y otros temas también que van a ser de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual. Vamos ya a otro de los temas que quiero compartir con ustedes, y esto es en el sector Tu palabra es verdad.
que ahí voy a hablar acerca de las críticas. Y este programa también es transmitido por podcast, por YouTube, por Spotify, por TikTok, que vamos subiendo, a Instagram también estamos subiendo, para que puedas realmente llegar la palabra de Dios por todas las plataformas que existen en este tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos ya al tema de las críticas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. Un anciano y su nieto caminaban por el campo llevando un burro. El niño iba montado y el abuelo guiaba. Al pasar por un pueblo, alguien murmuró: «Qué malcriado ese niño. Debería dejar que el anciano lo monte». Entonces cambiaron de lugar. El anciano montó y el niño caminó. Pero al llegar a otro pueblo, escucharon: «¡Qué abuso! Ese hombre viejo haciendo caminar al pobre niño». Avergonzados, decidieron montar ambos sobre el burro. Pero al rato otro grupo comentó: «Pobrecito el burro, cargar a dos personas es una crueldad». Entonces decidieron ir los dos caminando, dejando al burro sin carga. Y alguien más dijo: «¡Qué tontos! Tienen un burro y no lo usan». Finalmente el anciano miró al niño y le dijo: «Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que critique. Lo importante es hacer lo correcto y tener paz en el corazón». Las críticas son partes de la vida, a veces constructivas, otras destructivas. No debemos vivir esclavos de la opinión de todo. Proverbios dice: «El oído que escucha las reprensiones de la vida, entre los sabios morará». La clave está en discernir. ¿Es una crítica que edifica o una que destruye? Escuchar con humildad, pero actuar con convicción. Esto es lo más importante. Si vives para agradar a todos, olvidarás quién eres. Pero si vives para agradar a Dios, nunca estarás perdido. Que Dios te bendiga. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Esto de las críticas, ¿no? Las críticas. A nadie vamos a agradar. Si haces algo, no, ¿por qué estás haciendo? Y si no haces, no, ¿por qué no haces? Porque esto pasa en todo ámbito. En la familia, en el trabajo, en las congregaciones. Así que, como dice, ¿no?, ese eslogan: hazlo para Dios. Lo demás, hay de todo. No te sientas esclavo de la opinión de los demás. Haz lo que Dios pone en tu corazón. Hermoso tema, ¿no?, de las críticas. ¿Cuántas habremos recibido críticas por lo que hacemos o por lo que no hacemos? Bueno, continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús. Realmente el programa se ha hecho muy cortito, ya llevamos 1 hora 24 minutos de transmisión. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de las cosas del Señor, de estas cosas espirituales, dan ganas de seguir, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve escuchando uno de los mensajes del hermano Dante Gebel y me quedé en la mitad, que esta noche voy a completar, porque es increíble, ¿no?, las cosas, cómo lo presenta la palabra, y más que todo
el autor de la palabra. Ayer había un mensaje a través de la vida de Jesús, cómo Jesús confrontaba a los fariseos. Es tremendo, así que tengo que completarla y realmente yo sé que me voy a gozar y voy a aprender mucho de la vida de Jesús, de lo que hizo Él durante la tierra y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Vamos a continuar con el programa, ya nos falta poquito para terminar el programa. Y esta vez vamos a ir al sector de la palabra ilustrada para el corazón. Tenemos que utilizar todas las herramientas que hoy hay. Hay gente que dice, no, la IA, la inteligencia artificial es diabólica. Como cuando teníamos las Biblias, salíamos de las Biblias en hojas, ¿no? Textos, libros, salimos a la tecnología, la Biblia en los celulares, en las tabletas, y tantas cosas, ¿no? La verdad que tenemos que adaptarnos, no al mundo en el sentido espiritual, en el sentido de las cosas malas, sino que a utilizar esas herramientas de la tecnología para poder seguir difundiendo la palabra de Dios. Yo creo que si en esa época había esta situación con los apóstoles, hubieran utilizado las redes, ¿no? Imagínense el WhatsApp, imagínense el canal de YouTube, ¿no? Transmitir en vivo y en directo las prédicas, los sermones del Señor. ¿Cómo habría sido, no? En aquella época, si hubiera habido esta tecnología. Vamos a, en esta noche, presentar en la palabra ilustrada para el corazón la audacia y la estupidez. Dos conceptos que tendríamos que identificarnos, ¿no? ¿Somos audaces o somos estúpidos? Vamos ya a este sector. A ver, hay momentos en la vida, ¿no?, en los que nos toca tomar una decisión que, de verdad, puede cambiarlo todo. Un salto de fe, un riesgo calculado, una apuesta por algo más grande. Pero, y aquí está el detalle, ¿cómo sabemos si ese gran paso es un acto de audacia o de plano una estupidez? Vamos a explorar juntos esa línea tan delgada. Seguro que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Estar ahí, en esa encrucijada, con el corazón a 1000 por hora, a punto de tomar un riesgo que se siente gigante. Las preguntas son las de siempre. ¿Dejo este trabajo? ¿Me lanzo con este proyecto? ¿Digo lo que de verdad pienso? Y es que la respuesta, si eso es valentía o una locura, puede definir todo lo que viene después. Y aquí es donde se pone interesante, porque lo que está en juego es muchísimo. Saber distinguir entre un acto audaz y uno, digamos, necio, no es solo para pensar un rato. No, es clave, es fundamental para poder vivir una vida con propósito. Y claro, para evitarnos uno que otro desastre por el camino. Ok, entonces, para poder caminar por esa línea tan fina, lo primero es entender qué hay de cada lado. ¿Qué fuerzas están en juego? Así que vamos a empezar por lo básico. Pongamos las cartas sobre la mesa y definamos los términos. Primero, veamos cómo el mundo, en general, ve estas dos ideas. Fíjense, desde un punto de vista, digamos, del día a día, la audacia es como una valentía con cerebro. Pensemos, por ejemplo, en una emprendedora que arriesga su capital, sí, pero después de haberse hecho un estudio de mercado súper sólido. Eso es audacia. Por otro lado, la estupidez, es una acción imprudente. Como esa persona que mete todos sus ahorros en un negocio del que no tiene ni idea, solo porque le dio una corazonada. ¿Se ve la diferencia? Pero, y aquí es donde la cosa se pone mucho más profunda, esto va más allá del simple sentido común. Hay otra dimensión, una dimensión espiritual que agarra estos dos conceptos y les da un giro de 180 grados. Redefine por completo lo que entendemos por audacia y estupidez. A ver, en el Nuevo Testamento la palabra griega que se usa para audacia es paresía. Y ojo, esto no tiene nada que ver con la autoconfianza o con el ego, para nada. Se trata de una osadía santa, una confianza que no viene de ¿qué tan bueno soy yo?, sino que nace de una convicción que viene de lo alto, una convicción divina. Y tenemos un ejemplo increíble de esto en acción. En el libro de los Hechos, los apóstoles están bajo amenaza directa. O sea, la cosa está fea. Pero ¿saben por qué oran? No piden seguridad ni protección, no. Piden más audacia, más parresía para poder seguir con su misión.
Esto nos deja clarísimo que su valentía no salía de ellos mismos, sino de una fuente mucho más grande. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda. La palabra es moriría, y en el griego de la Biblia esto no es un simple me equivoqué. No, es necedad, es como una ceguera espiritual. Es cuando alguien actúa a propósito en contra de la sabiduría de Dios, casi siempre por orgullo o por pura ignorancia. Esta frase del Salmo 14 lo resume perfecto. La raíz de la necedad de esta moría no es que alguien sea menos inteligente, no tiene que ver con el IQ, tiene que ver con una desconexión total con la realidad de Dios. Es, básicamente, construir tu casa sobre arena, sobre una base falsa. Y pues eso, inevitablemente, te lleva a tomar decisiones que terminan en desastre. Bueno, ya vimos la teoría. ¿Qué tal si ahora vemos cómo se ven estos conceptos en la vida real? Hay dos historias de dos reyes de Israel que nos van a servir como un ejemplo perfecto, un contraste clarísimo. Primero, hablemos de David. A ver, su decisión de ir a pelear contra Goliat, para todo el mundo era una locura total, un suicidio, pero no era imprudencia. ¿Por qué? Porque su motivo no era lucirse, era defender el honor de Dios. Su acción no se basó en su fuerza, se basó en su fe. Y el resultado, una victoria que le levantó el ánimo a todo un pueblo. Y estas palabras que dice David justo antes de la pelea son la clave de todo. Fíjense que no dice, confío en que soy buenísimo con la onda. No, dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esto nos grita que su confianza no estaba puesta en él mismo, para nada. Estaba puesta en algo infinitamente más grande. Es el ejemplo perfecto de parresía. Ahora, comparemos eso con el rey Saúl. Todo lo contrario. A él lo movió el miedo, la impaciencia y desobedeció una orden directa de Dios. Su motivo, el orgullo, la necesidad de tener el control. Su acción fue desobediencia pura y dura. El resultado, devastador. Perdió su reino. Eso es moría en su máxima expresión. Ok, estas historias de hace miles de años son súper potentes, claro. Pero la pregunta es, ¿y hoy qué? ¿Cómo se ven estos dos caminos en nuestro día a día? Pues créanme, la dinámica es exactamente la misma. A ver, ¿cómo se ve esto hoy? Pongamos ejemplos concretos. Audacia puede ser dejar un trabajo seguro para seguir un llamado que ha sido confirmado, orado, pensado. Estupidez, en cambio, es hacer una inversión súper arriesgada sin pedirle consejo a nadie, nomás diciendo es que tengo fe. ¿Ven? Audacia es defender la verdad, sí, pero con amor. Estupidez es confundir ser imprudente con ser valiente espiritualmente. Y claro, las consecuencias de cada camino no tienen nada que ver una con la otra. Son radicalmente distintas. Como podemos ver aquí, la audacia te lleva a fortalecer tu fe, a madurar y muchas veces a un éxito real, prudente. Pero la estupidez, bueno, esa te lleva directo a la frustración espiritual y casi siempre al fracaso, a la pérdida, a la vergüenza. Entonces, si al principio los dos caminos se pueden parecer un poco, ¿cuál es el factor clave? ¿Qué es esa cosa que separa a un David de un Saúl? ¿Qué es lo que hace toda la diferencia? Este cuadro lo resume de una forma genial. Fíjense, en la audacia lo que te mueve es la fe, el propósito. La base es la guía de Dios, la sabiduría. ¿Y el resultado? Crecimiento, avance. En la estupidez lo que te mueve es el orgullo, la ignorancia. La base es la emoción del momento, la imprudencia. ¿El resultado? Fracaso, vergüenza. Son dos universos completamente distintos. Así que, el punto clave, el centro de todo esto, es que todo se reduce a una sola cosa, un solo concepto, una sola palabra que lo cambia absolutamente todo. Y esa palabra es discernimiento. Esa es la clave. Es esa capacidad que es tanto mental como espiritual de saber distinguir cuándo habla Dios y cuándo es solo nuestro impulso, de separar la sabiduría de la emoción pura. Sin eso, es casi imposible elegir el camino correcto. Y ojo, este punto es vital. Piénsenlo así. La audacia, sin prudencia, se convierte en estupidez. ¡Pum! Pero, por otro lado, la prudencia, sin una pizca de audacia, se convierte en cobardía. El secreto está en el equilibrio. El equilibrio lo es todo. Y esta metáfora de la Biblia es perfecta para esto. Jesús nos llama a un balance súper delicado. Nos dice que seamos prudentes como serpientes e inocentes como palomas. O sea, la sabiduría, la estrategia de una serpiente para movernos en este mundo, pero combinada con la pureza, la buena intención, la inocencia de una paloma. No es una o la otra.
La verdadera audacia, la que funciona, vive justo ahí, en esa mezcla. Así que al final del día, todo se reduce a esto, a una elección. En cada cruce de caminos, sea uno gigante o uno chiquito, la pregunta que tenemos que hacernos es, a ver, ¿esto que voy a hacer es audacia, guiada por el discernimiento, o es una estupidez que nace de mi ego? Y me gustaría cerrar con esta idea. El llamado nunca es a quedarnos quietos, a la pasividad. Es a una valentía inteligente, una valentía guiada, una audacia que primero escucha y después actúa, que primero confía y después salta. Porque esa, y solo esa, es la clase de audacia que de verdad cambia el mundo. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado esta diferencia, ¿no?, entre la audacia y la estupidez. Qué tremendo, ¿verdad? Que a veces nos creemos audaces, pero podemos entrar en esa línea finita de la estupidez, de hacer las cosas guiadas por nuestro, ¿cómo le puedo decir? Por nuestro pensamiento, nuestro deseo, no por las cosas que Dios realmente nos manda a hacer. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias a Dios que pudimos completar este día, todo lo que habíamos preparado para compartir con ustedes. Sabemos que esto es parte de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Cada día nos pasa cosas las cuales tenemos que analizar, tenemos que ver realmente cómo se mueve la mano de Dios. Agradecemos a Dios, hermanos, por este tiempo, agradecemos a Dios por la tecnología, por la posibilidad que tenemos de hacer estos programas y de compartir con ustedes. Lo único que en este día les pido es que usted puede compartir estos videos con otros. Suscríbase al programa para que este programa continúe difundiendo todo el consejo de Dios, para que podamos ser partícipe, usted es partícipe cuando comparte un video de la Gran Comisión. Así que sea partícipe de esta Gran Comisión. El Señor viene, hay que estar preparados, trabajando para Él. Y esto es lo más importante. Así que, hermanos queridos, los espero la próxima semana. Los que en esta noche son nuevos viendo este programa, les animo para que puedan suscribirse y lo más importante, que puedan entregar su vida a Cristo. Esto es la mejor decisión que pueden hacer para su vida. Gracias a Dios que estamos realmente vamos a cumplir ya los 6 años de permanencia en el programa, así que les invito a seguir orando, a seguir pidiendo para que esto continúe con el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que Dios los bendiga y los espero la próxima semana con más material, con material importante para que nuestra vida espiritual siga creciendo. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.